Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de poderlos saludar. Iniciamos este mes, el mes morado, como decimos acá en Perú, porque es el mes del Señor de los Milagros, esta imagen tan sagrada, tan venerada, que seguimos muchos que hemos recibido un milagro, el Señor de los Milagros. Yo llevo el hábito, no sé si se vende el hábito morado durante un mes, una promesa, porque estoy acá sentadita gracias a que el Señor de los Milagros me hizo el milagro de salvarme de una cosa muy fuerte, de un problema de salud muy grave. Bien, vamos a iniciar este programa, el primer programa de octubre, con una invitada maravillosa. Pero antes de darle el pase a ella, voy a leerles esta frase tan hermosa. Dice, hacer leer versos malos da mayor felicidad. Perdón, hacer versos malos da mayor felicidad que leer los versos más bellos. O sea, el proceso de la creación es lo que produce una felicidad enorme. Y es verdad, ¿eh? Y en todo. Justamente he estado meditando mucho sobre el proceso de la creación. Yo que paro haciendo muchas cosas, es el camino del proceso de la creación es lo que disfruta el creador. Y luego ya lo que queda, lo que se deja, ya no le pertenece al creador, pienso yo, le pertenece al público. Bien, yo les he seleccionado este poema un poco fuerte, me lo han vuelto a pedir porque lo leí la vez pasada, es reciente, a raíz de unas noticias que no nos agradan y que nos destrozan un poquito y que está sucediendo. Soy un cactus puercoespín, una semilla que renace insolente frente a la muerte. Soy un pequeño trozo de roca, con sus partículas abrazadas en un lazo indestructible. Soy una ilusión con las alas cansadas, luz que la oscuridad le pisa los talones. Soy la risa que se esconde para no llorar, que grita en silencio, que recibe el consuelo de su soledad y se levanta. Soy la que solo aprendió a soñar imposibles, a creer en lo simple, lo bello, lo honesto, en construir caminos para compartir. La que no sabe mucho del lenguaje humano y se siente una paria entre ellos, esconde como celoso secreto. Soy la hoguera que arde simplemente quemando sus maderos, la de pétalos de fuego que nadie entiende, la flor que pocos ven y cuyo perfume quisiera que se diluya entre los débiles y les dibuje una sonrisa. Nací anciana y ahora lo estoy más y sigo asombrándome, agregando ilusiones, tratando de comprender este ahora con su futuro incierto de presagios malignos y de deshumanización. Y vuelvo a mi niñez, a mi inocencia, donde todo era nuevo y nos enriquecía con alegría. Lo nuevo de hoy provoca dolor, angustia y hasta horror. Y camina frente a nuestras narices. ¿Qué importancia puede tener lo que soy? Son los niños y los jóvenes el futuro para quienes se está preparando un mundo de espanto. Los que sufrirán ante la gran ignorancia e indiferencia. Y vuelvo entonces a mis rebeldías, con su sudor del sangre, con su garganta envuelta en gritos, que ojalá fuera campana para despertar conciencia y exprimir mi amor hasta la última gota y que de algo sirva antes de irme. Bien, amigos, y tenemos en la plataforma a nuestra invitada, una exquisita poeta, una gran persona, con unos versos maravillosos, pero antes de saber más de ella, de conversar de ella, ella se llama Milagritos Huertas Quesada, es poeta, escritora, gestora cultural y muchísimas cosas más que vamos a conversar ahora sobre esas
esas inquietudes y esas labores que ella realiza en favor de la niñez y de la juventud. Quiero invitarla a ella, a Milagritos y a ustedes, amigos, con todo cariño para que vean este pequeño homenaje que le hemos hecho. Poema Crepitaciones. Cuando crepitan las palabras, la tibieza del ánimo parte sin rumbo, asida a unas crines, a una mano tibia, a un coral que busca su playa, a un faro cómplice, proyector de fantasía sin miedo. Cuando crepitan las partidas, el ánima quiere cerrar su paso, aferrada a una promesa, a un beso de ocaso, a un abrazo que fue más que un abrazo, a una flama forjada al hecho. Cuando crepitan los cargados años, la marcha clama pisada firme, prendida a lozanas experiencias, a un aliento a jazmín sin invierno, a un fecundo talle que vagaba rebelde al sobresalto, a una viva evocación que en todos los crepúsculos reverdece terco. Cuando crepitan las inexorables horas, me encuentro allí, atrapada, contenida, doblegada, a una esquina clamadora, a un trayecto incierto, a un puente contenedor de renovados vientos. Crepita, sí, crepita el oído, el alma, el seso. Crepito sumergida entre la esperanza y lo incierto.
Bien, amigos, ella es Milagritos Huertas Quesada. ¿Quién es Milagritos Huertas Quesada? Es docente de educación básica y superior universitaria, consultora en temas educativos nada menos que para Minedu, OEI, UNESCO, UNICEF, FONDEP, ESAN, UAR, URP, Universidad Ricardo Palma, CREA, entre otros. Organismos importantes que acuden a ella para consultarla. Ponente en eventos nacionales e internacionales, autora de textos escolares y de gestión escolar, coautora de estándares de aprendizaje de la educación básica regular del Perú. Entre sus publicaciones literarias figuran Fusión y Urdimbre, que lo han visto ustedes, también verso y prosa. También es coautora del programa radial Noches para ti, que va por Radio Libertad, esta radio tan reconocida. Su poesía ha sido publicada en muchísimas antologías nacionales y extranjeras. Entre ellas podemos citar poemas de Luz Vital, versos de primavera, poemas de cristal, versos en libertad, ramillete de versos, palabras simplemente en libertad, salud en libertad, palabra sin fronteras, fronteras sin palabras. Y ahora, ¿qué hacemos con tanto amor? Qué bonito título ese. Y ahora, ¿qué hacemos con tanto amor? También tiene publicaciones en la estupenda, maravillosa revista La Manzana Mordida, que acaba de cumplir años. Está cumpliendo años. En septiembre 23 ha cumplido un año más. Creo la revista más longeva que hay. Lloveraqué, 13 y Crear en Salamanca y Azar, entre otros, otra infinidad de antologías donde ella participa. Milagritos, quiero darte la bienvenida, encantada de que estés en Tertulia de Poetas de Lima. Vamos a empezar con la primera pregunta de cajón que siempre les hago, porque ya se ha vuelto como una costumbre acá, como cuando entras a la iglesia te persinas, así es esta pregunta. ¿Cómo descubriste tú esta vocación por la escritura? ¿Qué hizo que tú de pronto te dieras cuenta de eso, o fue un proceso natural, normal? ¿Cómo fue eso? María Elena, buenas tardes. En primer lugar, permíteme saludarte a ti y a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos pueden ver y que saben, ¿no?, de este espacio grandioso que tú nos permites, ¿no?, a través de este interactuar. La vocación. Yo creo que desde muy niña yo ya sentía la intención de escribir, la necesidad de escribir. Por eso tengo más de un cuaderno, en realidad, guardadito por ahí, antiguo, de mi primaria y mi secundaria, donde yo tengo mis trazos, ¿no?, mis versos. De repente mal elaborados, pero era lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Sí, desde pequeña te diría yo. Creo que reforzó también un poco ese deseo cuando ya en tercero de secundaria comencé a entrar en contacto con más obras literarias, ¿no? Trabajar un poco lo que son los análisis de los poemas. Me parecía tan valioso, tan rico el idioma utilizado a través de una serie de recursos literarios, ¿no? Metáforas, antítesis, ¿no?, entre otras. Eso me jalaba mucho. Milagritos, tú acabas de mencionar algo bien interesante, que es una de los dolores que puedo comprobar. Una vez dictando una clase de arte, porque he dictado algunas clases de arte, yo normalmente hablaba de poesía durante mis clases de arte. No importaba lo que enseñaba, pero yo les hablaba de poesía y entonces los entretenía mientras les enseñaba. Era cuarto de secundaria, un salón de cuarto de secundaria, un colegio muy importante, y me quedaron mirando. Yo estaba recitando a Pedro Calderón de la Barca, Qué descansada vida, que en nuestro tiempo nosotros aprendíamos de memoria, así como hacíamos caligrafía, aprendíamos, no solamente leíamos, aprendíamos los poemas.
y me contaron que ya no estaba en la currícula, que no les enseñaban nada, y ahí, y aprenden, no, y eso tampoco, y no, o sea, lo han quitado de la currícula. ¿Por qué? ¿Tú qué ves ese tema? ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que ahí de repente falta un poquito más de información. Si bien es cierto, había una transformación en lo que viene a ser el currículo. Durante varios años estuvimos trabajando con diseños curriculares, ¿no? Yo diría una transición se ha dado en esa búsqueda de que también se cambie la concepción para hablar de lo que consideramos como un currículo por competencias, ¿no? La palabra competencia en el sentido de idoneidad en hacer algo, no en el sentido de pugno, rivalidad entre las personas y menos entre los estudiantes, ¿no? Es decir, hablar de desempeños. Tú dices que has aprendido algo y tú lo evidencias a través de qué cosa haces con eso que aprendiste, ¿no? Para evitar quedarse en la teoría. Entonces, ¿qué ha sucedido, ¿no? En esta transición, el último currículo nuestro del 2016, lo que te plantea es la batería de competencias y capacidades que se esperaría que los estudiantes durante toda la educación básica regular, desde inicial hasta el término de quinto de secundaria, puedan aprender en términos de competencias, capacidades y desempeños. Entonces, con esta diversidad que tenemos en nuestro país, lo que se está permitiendo es que, teniendo en cuenta lo que te acabo de mencionar, el docente, con su experiencia y con el diagnóstico que hace del contexto, plantee estos contenidos. ¿Te das cuenta? O sea, no es una lista de contenidos que tiene que ser a rajatabla. Es el maestro, teniendo en cuenta las competencias, reitero, capacidades, desempeños y el diagnóstico que se hace del contexto, qué es lo que requiere aprender el estudiante. Obviamente que en ese trayecto, pues, de repente no se están considerando los mejores criterios para la elección de los contenidos, ¿no? Que van a servir para que el Además, estudiante aprenda, ¿no? además, dime si dejas un poco en las manos del mismo docente. ¿Están en capacidad? Sabemos que no. Sabemos que la mayoría no lo está. Bueno, hay muchos programas realmente de formación continua que se ha estado dando, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Lamentablemente esto no está calando como se quisiera, a pesar de los años que han transcurrido. Claro, lo que tú me dices es maravilloso porque siempre y cuando contaras con docentes, primero, con una vocación enorme y segundo, con... Espérate, me vas a permitir un ratito porque se me está yendo la batería. Voy a poner la batería. Cayó. Imagínate si es que o no tiene interés y si es que no le plantean o no le dicen esto hay que hacerlo, simplemente no lo hacen. O están obligados a hacerlo y hay una evaluación de eso. A ver, yo te reitero, ¿no? El tema pasa por la selección de estos contenidos, ¿no? Antes el currículo lo planteaba, tenías toda la lista, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando había esta lista, los docentes de diferentes partes del país te decían, pero ese contenido no es significativo para mí que me encuentro en la zona sierra, ¿no? En determinado pueblo. Entonces te decía, bueno, en todo caso, a ver, de repente puedes elegir a un escritor primero de tu zona, ¿no es cierto? Y luego te vas a lo internacional. Pero hay que hacer que el estudiante se involucre. Y obviamente la idea era, de esta postura era que primero ellos tomen de lo suyo, ¿no es cierto? Y luego puedan eso trasladarlo a otras. Excelente, me parece. Por ejemplo, mira, este era, no voy a nombrarlo, pero un colegio de muy buen nivel, ¿eh? Simplemente en Lima, en la mejor zona, no les enseñaban nada. Nada. Porque como la currícula no lo pide, nada. Entonces, mira esa decisión. Y cuando yo les conté cómo era antes, se quedaron impresionados. Al final, cuando yo llegaba a mi clase para enseñarle pues otra cosa que nada tenía que ver, pintura, lo que sea, me preguntaban, terminaba haciendo una clase de literatura, imagínate. Mira, yo te voy a decir al respecto, yo creo que sinceramente hay mucho por hacer todavía, ¿no? Los grandes cambios no se hacen en un año, en 2 años, no se hace a mediano plazo, se hace a largo plazo. Y esto obviamente refundado en políticas, y en este caso políticas educativas que las hay,
¿no? Ahora, el otro lado es cómo se ejecuta, cómo aterriza toda esa propuesta formativa en una institución educativa, ¿no? Cómo se empodera la institución educativa también de la propuesta educativa, y esto pasa por capacitar a los docentes, pasa por realizar un monitoreo y acompañamiento a estos docentes, ¿no? No es la simple capacitación que tú le das, sino es, muy bien, hemos trabajado, tiene un taller, ahora vamos a ver cómo lo pones en práctica en las aulas. ¿Quién va y acompaña a ese docente para observar su clase, por ejemplo? ¿Quién le hace un feedback positivo y le dice, mira, esto lo has hecho excelente, pero esto falta? Vamos a trabajar un poquito más en esto. O sea, no va a calar si no hay un monitoreo de acompañamiento, ¿no? Eso Las es lo que te prácticas decía. van a seguir siendo las mismas. Qué pena, ¿no? Qué pena. Sí, yo casi me muero cuando sucedió eso. Y de esto hace muchos años, ¿ah? Imagínate, hará pues como 15 años de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, había que revisar cuál es la propuesta que han tenido ellos para que no tengan algunos contenidos de exponentes literarios, ¿no? Que son, digamos, los top y deberían ser los clásicos en toda formación. Me lo han repetido hace poco también un grupo de... Yo les pregunté, no se enseñan. ¿Qué? Pero ni siquiera una idea, ¿no? Nada, o sea... Habría que analizar cuál clase, por lo menos autores peruanos, no sé. ¿Que y no les enseñan de verdad? ¿Autores peruanos no les enseñan? Nada. Mira, ya que tocas ese tema... Educación cívica tampoco. Al final, todos esos cursos de formación tan importantes. Entonces, sí, pues no tienen la culpa. Yo te estoy hablando de colegios nacionales. Ignoro, este era un colegio particular, pero la mayoría de sus docentes que yo descubrí, que justamente trabajé un año y el siguiente año me llamaron, me rogaron, me suplieron, no quise, no por los alumnos, sino por los docentes. Era un colegio cooperativo, con unas instalaciones, tenía cancha de tenis, todo, una maravilla. Y los docentes, la mayoría había sido del sur, de no sé dónde, y hablaban de la patronal. Yo le dije, ¿de qué patronal hablan? Este es un colegio cooperativo, los papás son los dueños del colegio, ¿de qué patronal están hablando? Qué tontería. Y de verdad, un nivel de profesionales, porque los papás pedían, fue un éxito mi curso de talleres, fue un éxito, les enseñaba de todo. Eso. Pero más, o sea, la verdad era interesante, pero es que yo les daba otra cosa, pues aparte, ¿no? Les daba conocimiento, había un chico terrible que iban a votar, ya era hijo de un profesor. Y ese chico se portaba conmigo y me dice, dudo mucho que ese muchacho haya, no sé, le dije cómo lo tratará, pero ese muchacho ha hecho esto, y comió se portó con él. Y eso, esa información, el solapamiento. Era la diferencia. Yo le dije, de repente la diferencia es el profesor. Le dije, claro, pues. Claro, ese chico se subía al tercer piso, era tan loco que gritaba, cuando yo llegaba, profesora, la más hermosa, esa es mi profesora. Y yo no me enojaba. Hola. No, fue una experiencia muy, muy rica, pero sí sufrí bastante al ver ese. Tienes que tener vocación, no hay nada. Es que yo me preparé para ser maestra y sin embargo no fui maestra, estudié otra cosa, pero soy una maestra en potencia. Bueno, vamos a continuar contigo, Milagrito. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? De verdad que desde niña, ¿no? Y se hizo más efectivo ello en mi adolescencia. Temas de amor, seguro. Sí, claro. ¿Quién no ha sentido mover su corazoncito en la adolescencia, ¿no? Uno comienza a experimentar otro tipo de sentimientos, otro tipo de emociones, ilusiones. Y bueno, un gran móvil para poder escribir. Sí, sí. Mira que escribía a esa ilusión, pero también escribía a hechos que yo observaba, alguna anécdota, algo que había escuchado, ¿no? Habían varias razones por las que escribir, y así lo identificaba yo. Sí, ese mismo proceso tengo yo, no sé de qué voy a escribir. Es más, yo soy un caso extraño, nunca he escrito, no he escrito sobre amor de pareja.
sino cuando ya entré a mi tercera edad. Qué cosa tan curiosa. En la tercera edad he empezado a escribir de amor. Y escribes lindo. Ay, no, no sé. Escribes lindo. Lo refrendo. Bueno, pero ahí está. Nunca se sabe, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestro amigo Pepe Beltrán? Claro que sí, claro. Yo he participado, tengo con él más de 70 antologías. Bueno. Maravilloso. No me has mandado tu poema. Y de verdad que yo me había olvidado de un poema sexual. Entonces, por fastidiarle, estaba bien ocupada. Yo era jefa de personal de una constructora. Tenía un trabajo, pero para ayer, te pedían todo para ayer. Y entonces le digo, ¿sabe qué? Lo que pasa, amigo Beltrán, es que no sé qué me pasa, estuve en la etapa de sequía, no sé sobre qué escribir. Y me mandó un correo diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué te pasa? Como que no tienes a qué escribir. Te puede escribir hasta una piedra, me dijo así. Y yo normalmente salía de mi oficina, que estaba a 3 cuadras de WOM, de Benavides. Iba a almorzar ahí. Cuando podía iba a almorzar y pues regresar. Pero siempre pasaba por una casa donde tenía un jardincito muy bonito y tenía una piedra redondita y siempre miraba la piedra. Yo soy un poco fetichista. Entonces ese día la miré a la piedra y le hice un poema a esa piedra. Todo puede ser motivo Sí. de lectura, todo. Y no salió mal. O sea, a mí me importa mucho que diga cosas y te deje algo. O sea, que al leer el poema algo te conmueva o te deje algo positivo, por lo menos te haga pensar. O sea, no un poema por gusto, ¿no? Un poema que diga algo, aunque... Tiene que decir algo, tiene que decir. No. Tiene que tener un fondo. Te cuento que hay un señor que me hace mucha gracia. Yo he leído varios de sus poemas y además se cree maravilloso, ¿eh? Se cree un gran poeta. Pero usa tanto adjetivo, es todo lo contrario de César Vallejo. César Vallejo no usaba un solo adjetivo, no le gustaba. Mientras menos palabras, mejor. Así decía, él mismo decía, esa era su preocupación. Que al final no sabes lo que ha dicho. Tú lees el poema, al final no sabes lo que ha dicho, porque te pierdes. No se entiende. No, mucho. Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que debe haber una conjugación, más allá del estilo. O sea, el estilo, cada quien tiene su estilo. Y el estilo que yo tengo le puede gustar a algunas personas, a otras no, le puede ser indiferente. Una cosa es el estilo y otra cosa es que encuentras tú una carnecita en el poema. Hay temas de fondo, que tienen que ver con la temática, con la coherencia, y hay temas de forma. Claro. ¿No? Entonces, yo un poco lo que tú mencionas también he identificado, que a veces hay una gran preocupación por la rima, ¿no? Por la rima, sea esta consonante o asonante. Y en esa gran preocupación a veces hay un exceso, ¿no?, en la búsqueda de esta consonancia y te olvidas del fondo. O sea, se buscó una palabrita, como dices tú, un adjetivo, la coloqué al final, suena bonito, pero no hay coherencia con el sustantivo al cual alude. Entonces, yo creo que sí debería haber más preocupación, ¿no? Eso sí es verdad, sí es verdad. Justamente analizando unos poemas que me habían mandado, le dije a una amiga, cometí el error de decirle, oye, esto no tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, este verso, ¿qué quieres decir con esto? No tiene sentido. Porque no es por poner un adjetivo, porque se suena bonito, pero al final el sentido de lo que estás diciendo no es lógico, o sea, no se entiende. ¿Qué cosas quiero decir ahí? Al final no se entiende nada. O también se preocupan mucho por las figuras literarias, ¿no? Claro, que es bonito, es interesante, pero yo creo que eso es un poco, es un proceso natural que te sale en el momento y después puedes mejorarlo todo, pero... Claro, uno edita, uno puede editar, ¿no? Eso es la riqueza también del escribir, que tienes la posibilidad de editar, que lo diferencia de una comunicación oral, ¿no? Claro. Pero más importante es
el fondo, me parece que el fondo. Hay poetas, por ejemplo, se llama ay, ya me olvidé. Hay un poeta que yo adoro que usa muy poco, tiene un lenguaje casi directo, pero es riquísimo, riquísimo, como las cosas que te dicen. Por ejemplo, poetas que te hablan con una simpleza, con una sencillez, con una dulzura, y lo que dicen es profundo, profundo, en pocas palabras, sin tanta. O sea, no depende de la forma, sino del fondo, en realidad. La fondo es interesante, pero el fondo es... Yo he leído algunas cosas de tus poemas, me encantan, muy así, también muy claro, ¿no? Muy claro. Hay algunos poemas pero una corriente que me decía una vez, oye, tú estás en la época de la carreta, ¿por qué? Porque ya no se escribe así, ya no se escribe. A ver, envíame uno de tus poemas, olvídate. Cree que mientras más loco, difícil, extravagante sea, estás en la onda. No, pues, que no es que uno deba estar en la onda, creo que uno debe escribir como le sale naturalmente. Si empiezas a imitar o querer ser como otro, no te sale, pues. Ya no eres tú. No, ya no eres. Además que no me gustan sus poemas, de verdad que no me gustan, no dicen nada interesante, profundo. No. Cuéntame el proceso de tus libros, o sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo haces? Bueno, primero es que yo escribo cuando siento esa necesidad o cuando tomo la decisión y digo, ahora quiero escribir, y siempre motivada por lo que yo te decía, ¿no? No necesariamente tiene que ser un hecho personal. El móvil puede ser algo que escuchaste, algo que ha sucedido, algo que de repente es como tú, ¿no? Estás caminando por la calle y de repente veo un árbol, wow, ¿no? O la conjugación de ese árbol con lo que hay alrededor y dices, acá hay algo, acá hay una esencia que tomar. Un poco es eso, ¿no? Bueno, escribo, algunas veces confieso que me ha salido un poema de corrido, pero otras veces he tenido que leerlo, digo, no me convence, no. Sí. Esto no refleja lo que yo quiero transmitir. Edito, cambio, ¿no? Y bueno, cuando he publicado, cuando he visto que tenía una cantidad de poemas, pero digo, tiene que haber un hilo conductor. O sea, no es simplemente cantidad de poemas y publico, ¿no? Por ejemplo, en fusión, que lo tengo por acá. Tengo en la mano para que nos leas también. Lo tengo por acá. Fusión se caracteriza porque yo organizo, estructuro este libro teniendo en cuenta 4 apartados o estadios, ¿no? Uno es Eros, amor, ¿no? Otro bloque de poemas sobre reflexiones en torno a la vida, ¿no? En torno al sentido de tu existencia, ¿no? De tus decisiones, por ejemplo. Otro bloque de poemas se titula Espejismos, que justamente tiene que ver con darle vida a las cosas, a los seres, ¿no? Y después otro bloque se llama Nostalgias. Entonces, esa es, digamos, la estructura que yo le doy a Fusión. Mientras que en el caso de Urdimbre, yo lo que busco es apostar por una conjugación del verbo y la prosa, ¿no? Definitivamente sabemos que hay diferencias a la hora de escribir entre uno y otro, marcadas diferencias. Entonces, lo que yo he querido es lo siguiente, digo, bueno, voy a buscar que exista algún tipo de relación entre el poema y la narrativa inmediata. ¿Cuál? Eso que lo descubra, ¿no? Que lo descubra el lector. Sin embargo, yo para mi lógica, yo sí he hilvanado, ¿no? Con alguna situación he hilvanado ese poema y esa narrativa, ¿ya? Que no necesariamente es la temática, pero hay algo entre ellos. O sea, eso es mi postura como autor. Y lo otro ya se lo dejo pues al lector, ¿no? Y primero, ¿cuál fue primero? ¿Qué libro fue primero? Fusión. Fusión. ¿Cuántos poemas tiene ese libro? Este tiene, a ver, vamos a ver un ratito.
40. Wow. 40. Léenos 2 poemas de ahí, Milagritos, por favor. Bien, a ver. Muestra tu libro para que lo vean los lectores. Ahí está, también lo han visto en el video, Fusión 40. ¿Salió en qué año este libro? Este 2018, si no me equivoco. En el 18. Uh-huh. Bien, voy a compartirles el poema Anclas al sentimiento. Aquí sucedo, entre las madreselvas otoñales que deshilan ilusiones cada día, entre el rocío y la lumbre que desnudan mis manos extendidas al tiempo huraño que deja pesadumbre. Aquí sucedo, vestida de alba ceñida al encuentro, habito en tus pupilas de hierro incandescente, vestida de ocaso pegada al desenfreno, habito en tu calzada apocalíptica sin miedos, al son de cuerdas al viento, me encaramo a ti como una ráfaga de ansia hasta consumirme. Aquí sucedo, caminante entre rutas invisibles, que escriben mis entusiasmos sin freno, a campo traviesa, perseguidora de voces grabadas en tu desnudo pecho. Acudo al abrigo del otoño manifiesto. Lindo. Ese fue Anclas al sentimiento. Tu poema es intimista, es un poema de apertura así muy espontánea hacia el corazón, directo hacia tu alma. A ver. Ya, vamos con otro poema. Este es de Urdimbre. Urdimbre. Sí. Ajá, verso y prosa. Esta carátula maravillosa, de verdad, es de una pintora peruana. Quiero nombrarla, es prolífica en su producción. Aquí está Leslie Osterlack. Ella es una pintora maravillosa. Hermoso, con palomas, ¿no? Tiene palomas en el cabello. Sí, yo cuando vi su exposición en un club, me quedé maravillada y la busqué para pedirle, ¿no? que me diera la posibilidad de acceder a una de sus pinturas para colocarlo en una de las carátulas. Preciosa. Sí. ¿De qué les voy a convertir laberinto? Vengo a recorrer los pasos aún no dados, a encender la vela aún no comprada, a sonreír por la alegría aún no vivida. Vengo porque busco exterminar al miedo que lacera las entrañas, al olvido que sedicioso avanza sin tregua ni gana. Vengo, paso a paso, por recorrer el laberinto a marcha ligera, a tientas, apresurada, para transformarlo en camino, prédica, acción, aposento, impulso, en vereda al encuentro que me reverdezca la vida, que me reverdezca donde me encuentre, allí, sin estación. Lindo. Laberinto. Que me reverdezca la vida, qué bonito eso. Cuéntame, tú que estás tan ligada a los temas de educación, de la currícula, de lo que se va a enseñar a los niños, ¿cómo se podría hacer no te digo ya desde la casa, porque eso es un tema, parece imposible, no sé qué se necesitaría, pero llegar a través de la escuela para incentivar la lectura y sobre todo el descubrimiento de lo que es la poesía y la narrativa, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Mira, yo más bien sí quisiera partir por decirte que existe una gran necesidad de que las familias se involucren en este procedimiento. La primera escuela es la casa. Sí. Entonces, ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas?
es que hay una gran obligación, mira, de generar la cultura del libro en la casa. Y eso es a través del modelado. Sí. Papá lea, mamá lea, el niño va a leer, ¿no? ¿Cómo haces eso? O sea, esas prácticas, esas buenas prácticas deberían movilizarse desde una sensibilización en las escuelas, ¿no? Y eso se puede trabajar tranquilamente con proyectos desde la escuela. Esos espacios que se llaman de escuela de padres o espacios similares podrían ser utilizados también para brindar a los padres de familia una serie de recursos, una serie de estrategias para poder trabajar estos hábitos lectores. Pero el padre no lo va a hacer si es que no sabe hacerlo, entonces hay que enseñarle, ¿no? Hay que jalar un poquito más al papá, a la mamá. Sabemos que esto es muy retador porque papá y mamá hoy día salen de la casa pues para ganarse también el sustento, ¿no? La realidad es otra. Habría que buscar días, horarios, ¿no? Que sean factibles y que puedan ser consensuados también con los padres de familia. O sea, reemplazar el televisor por el libro, ¿no? El televisor por el libro, porque sí, el sería televisor una buena práctica. y ahora el teléfono, y ahora el teléfono. Pero María Elena, no solamente es eso, mira. Este teléfono tiene una serie de aplicativos. Sí. Tú encuentras en internet muchos aplicativos de didáctica que tranquilamente el papá también puede aprender. ¿Y quieres estar aquí conectado? Perfecto. Vamos a ver didacticales. Los chicos pueden ir aprendiendo jugando. ¿Verdad? ¿No? Hay una página que me parece sumamente interesante que se llama Guapa, con W. Guapa, con W. Sí, donde los estudiantes, tú ves jóvenes, ¿eh? Jóvenes, niños incluso, escriben. Y lo que escriben se queda allí, entonces yo ingreso, puedo acceder a lo que ha escrito, lo leo y puedo comentar. Puedo dar sugerencias. Entonces, mira, un espacio como este es riquísimo, porque lo que los chicos no hacen en la escuela, que no quieren leer, no quieren escribir, lo hacen en Guapa. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito eso. Entonces hay que aliarse, ¿no? Esas herramientas digitales hay que incorporarlas, hay que explotarlas tremendamente en la escuela y también en la casa, ¿no? Yo creo, estoy convencida de que tanto el niño como el adolescente, si tú le dices, no hagas esto, lo va a hacer. Sí. Entonces, más bien, hay que conocer, ¿no es cierto? Hay que hacer que sean aliados estos espacios digitales, virtuales, y que siempre puedan servirnos también no solamente para un tema de entretenimiento, sino también para educar, ¿no? Sutilmente para educar. Habría que educar al papá para que empiece... Conozca también estos entornos digitales, ¿no? Pueda usarlos. Por eso te decía un poquito hace un ratito, ¿no? O sea, hay que ahí negociar, hay que consensuar también con el padre de familia posibles horarios. Si no puede días particulares, por ejemplo, por la tarde-noche, de repente un sábado o un domingo, una vez al mes, espacios también para que los padres de familia también puedan entre ellos, ¿no? Compartir, puedan afianzar a través de sus experiencias, ¿no? De repente lo que le funcionó a un padre de familia, otro lo podría recrear, ¿no? Claro. Eso también sirve muchísimo, de verdad, ¿no? Socializar en ese sentido. Eso es lo que creo. Ahora quiero comentarte algo que, habiendo hecho tanto trabajo de verdad de monitoreo en aula, de acompañamiento a mis colegas docentes, un gran error, María Elena, que yo he encontrado, es que muchas veces lo que se enseña no es literatura, ¿no? Sino se enseña la historia de la literatura. Sí, pues. Sí, sí, sí. Entonces, no le enseñas al estudiante a compenetrar, a conversar con el texto, sino quién es el autor, cómo son sus figuras literarias, cuáles son las figuras literarias, pero no a meterse, ¿no? A recrear lo que está leyendo, ¿no? A descubrir o analizar mucho más las emociones, sentimientos que se están movilizando desde esa lectura. O sea, esto es un ida y venida, ¿no? La lectura es interactiva, o sea, no es que esto fue escrito en el siglo XVIII y bueno, tengo que estudiar, no. Hasta lo que está allí como temática que tú identificas, como posibles mensajes que tú identificas, son vigentes. Sí. ¿No? Entonces, debemos un poquito cambiar de pronto las estrategias, ¿no? Yo, por ejemplo, apostaba, y eso también lo he puesto en práctica, ¿no? Y también le recomendaba mucho a mis colegas, que de repente sería bueno primero empezar por algunos escritores contemporáneos, lo que está más cerca a los chicos, incluso de los modernos que a ellos les gusta, ¿no? Trabajar con esos textos a partir de lo que les gusta, los motivas, y luego te vas a los clásicos.
pero primero Claro. toma de lo que a ellos les llama la atención, de sus Su saberes. lenguaje, Exacto. su lenguaje, ¿no? Ese puede ser otro gran aliado. Así es. A partir de Te lo que cuento les va cercano a ellos. Te cuento que yo tuve el privilegio de trabajar con la señora Lili Cueto, de la viuda del doctor Carlos Cueto Fernandini, y la mamá de Alonso Cueto, de escritor. Y ella era presidenta del CEDILI, el Centro de Literatura Infantil y no sé qué. Y era bien ingeniosa, tenía una reunión en Piura, me parece, porque ella donaba bibliotecas rodantes que se llevaban a los parques, se abrían, que era como una maletita que se abría y se entregaba. Y vio a muchos niños pasar en sus burritos, los que le llaman los piejenos, con sus burritos y unas taleguitas. Y entonces ella pregunta, ¿y esos niños? Es que son las 12, van a ser las 12, le dice. Se van llevándole el almuerzo a sus papás que están en el campo. ¿Sí? A ver, síguelos, y el carro los siguió a los niños, y verdad, pues fueron al campo y ahí los vio que bajaron del piajeno bendito, del burrito, y le entregaban, y mientras sus papás almorzaban, ellos jugaban debajo de un algarrobo. Entonces a ella se le ocurrió, ¿sabes lo que hizo? Como trabajaba con voluntarios, ubicaron a estos lugares donde los niños, en el campo, donde los niños llegaban y se reunían y esperaban. Entonces les llevaban unas bolsas con libros. Tú ves, hicieron un programa, no sé cómo me acuerdo que se llamaba. Todos los días le llevaban esos libros a los niños y tú ves unas fotos impresionantes de los niños sentados en su burro debajo de un algarrobo leyendo. Qué lindo, hermoso. Ella inventaba ese tipo de cosas. Otro que hizo las bolsas, no sé cómo. Viajeras, las mochilas viajeras. No, eran unas bolsas que se entregaban a las familias durante un mes. Sí. Adentro tenía una cantidad de libros que era para todo, para el pequeño, para todo. Leerlo, una vez que lo terminaban de leer, volvían los libros a la bolsa, lo entregaban y recibían otra bolsa y así pues. Pero iban con un cuaderno, ¿no? En esa bolsa iban con un cuaderno donde tenían los padres, ¿no?, escribir un poco sus experiencias. Ella inventó un montón de cosas. Nosotros, ¿te acuerdas que antes habían encartes de Plaza Vea, de todas las estas de tiendas que venden comestibles, ¿no? Entonces, llegaba a tu casa los encartes, ¿te acuerdas? Ahora ya no llega nada, pero antes llegaba todo. Entonces nosotros reuníamos los encartes y recortamos. Y hacíamos libros con eso, con los recortes para pequeñitos, solamente con figuras. Sí, claro. No sabes la cantidad de libros que inventábamos para luego regalar, pues, ¿no? Ir ahí y regalar a los pueblos jóvenes, donde había niños, por ejemplo, de pequeñitos que solamente pasan y ven el dibujo, ahí le poníamos con cartulina y pegábamos. Ojo que también eso es lectura. Es lectura. Claro, pero y todo se hacía solamente con buena voluntad y cariño, no sé. Sí, mira, yo te cuento sobre eso. Algo que a mí me funcionaba muchísimo era trabajar también con los periódicos, ¿no? Por decirte, ¿no? Si el tema había sido la historieta, entonces yo les decía, para la siguiente clase traigan diarios. Entonces, yo les trabajaba la planificación. A ver, sobre qué vamos a hacer esa historieta, qué tipo de historieta, una historieta policíaca, una historieta fantástica, una historieta convencional, o sea, les daba, ¿no? Una vez que ellos situaban el tipo de historieta, a ver, ¿sobre qué tema? Plantea tu tema, planificación. Mi tema es tal, muy bien. Ahora sí, toma tus diarios y así en pares ellos comenzaban, incluso les decía que trabajen con las manos, ¿no? Trabajar la parte motora para cortar sus imágenes. Y ellos escribían en los globos o nubecillas, ¿no es cierto?, los diálogos, las interacciones, la parte de arriba, la barrita también para la secuencia narrativa. Eso trabajaba. Cuando leíamos clásicos, hemos trabajado creación de crucigramas. Lo que nos dan los diarios, los chicos lo trabajaban, pero a partir de la obra literaria que habían leído. Me gustaba también trabajar, hacer transferencia, ¿no? Por ejemplo, con sketch. Has leído una obra, muy bien, ahora tú dibuja, o sea, transfieres a otro arte, ¿no? Y en la parte inferior, a manera de síntesis, colocas el resumen de esa escena.
de la escena que más te llamó la atención de ese capítulo, por ejemplo. Y así, ¿no? Para producción literaria, por ejemplo, también con melodías. Ojos cerrados, escuchan una melodía y luego planificación. Planteaban personajes, tema, ¿no? La secuencia de hechos y luego escribir, ¿no? O sea, no todo está en los libros. Tú puedes tomar lo que se encuentra a tu alrededor para poder motivar, ¿no? Realmente explotar la creatividad. Yo he visto en provincia, he visto un colegio muy humilde en Santiago de Chuco, a un profesor, no sabes todo lo que hacía con sus alumnos y todo era así, creatividad, ingenio, y de verdad que sabían más que la gente, los muchachos de acá de Lima, porque estaban más interesados, más empapados, habían motivados, pues. Más motivados, sí, estos niños están mejor preparados. No interesa el lugar, sino el profesor es básico. Básico es el profesor. Yes, bueno, léenos 2 poemitas más, por favor. Ya. Ahí les voy a leer ahora Desesperanza en el puerto, ¿sí? También de Urdín. Desesperanza en el puerto. El puerto ya no es el puerto. Es el recinto de mi encuentro con tu existencia, con la amnesia que adormitó al pasado intrascendente y me trajo como mercancía tu lascivia en contenedores de intermitencia. El viento ya no es el viento. Es el aroma embriagado de nostalgia, de carne viva, de muelle, de contenedor de abrazos y brasas al amatorio desenfreno. Cual trovador que canta al son de las olas en cada embarque o desembarque. Allí, entre el puerto y su viento, vienes a mí encrespado para posarte en mis orillas, asirte mis muslos como yo, erizo de mar a las rocas. Pero recuerdas tu misión y partes en fugaz retirada. Mas mis formas, como la arena, ya no son las mismas. Aquí, allá, ya no son las mismas. Esa es la esperanza en el puerto. Gracias. Esperanza en el puerto. Y ahora quiero leer prosa poética. A ver. Ya. Se llama Sin Savia. La tarde moría en el ala izquierda y sus rayos se aferraban como esporas a las paredes de la estancia. El rezo de algunos feligreses flotaba entre las chispas moribundas y los santos inmutables. Allá, en sus retablos frígidos al cansancio del oratorio. Ver la escena era verme agonizar sin savia que circule y alimente mis arterias corroídas por lo predecible. Sin savia que destruya lo rutinario, que calcina la materia y el espíritu ya difunto. Aferrada a un sueño, navegaba en embarcaciones tantas veces encalladas en arrecifes del improbable. La terquedad era el emblema y el ímpetu su combustible. La tarde moría en el ala izquierda y con ella llegaba la oscuridad que aligera el consentimiento para lo impostergable. La tarde moría y yo con ella. Wow. Lindo. Quiero que nos hables un poquito de tu programa. Programa radial. ¿Cómo es eso? A ver. Mira, ese programa lo tuvimos con Marta Crosby. En realidad ella fue la de la idea maravillosa de que conjugáramos en un programa, ¿no? Yo le debo a ella la idea, sinceramente, y todo su ímpetu para que sacáramos adelante, ¿no?
Este programa, Noches para ti, era un programa que trataba diversas temáticas, unas de corte psicológico, ¿no? A cargo de nuestra maravillosa Marta, ¿no? Gran experta en las temáticas, y los de temas educativos los veía yo, ¿no? Me dirigía, por ejemplo, a los docentes o a los padres de familia, temas que tenían que ver con evaluación de aprendizajes, con metodología, ¿no? Con planificación curricular, entre otros. Sí, fue un espacio muy interesante. Teníamos micro abierto para que también las personas que nos estaban escuchando y viendo pudieran participar, hacer preguntas de pronto, ¿no? Sí, fue una etapa muy linda. Pero ¿qué sucedió? La pandemia. Llegó la pandemia y como muchas cosas, pues tuvimos que dejarlo, ¿no? De dejarlo. No Sí, sé, qué pena, ¿no? de repente retomamos en algún momento, porque sí, Ojalá, ojalá. conjugamos bastante bien, ¿no? Es una maravilla estar al lado de Marta, compartir un Uy, espacio. sí, la doctora Marta Crosby. Además, siempre tan positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Tan hermosa persona. Una gran profesional y amiga. Excelente. Ojalá, yo estoy segura porque hayan dejado un vacío que tienen que volver a retomar, no dejar a sus oyentes. ¿Verdad? Ahora que mencionas la pandemia ha destrozado muchas cosas, ¿sabes? Muchas. Sí, sí. Pero también creo, Marilena, que nos ha reforzado, ¿no? A quienes podríamos llamarnos como sobrevivientes en medio de tantas pruebas, ¿no? De tantos sufrimientos también, creo que como que nos ha hecho madurar un poco más, ¿no? Una maduración de repente de pensamiento que refuerza también nuestra acción, ¿no? Es una prueba muy dura, pero acá estamos y... Pero también ha sido una etapa de desesperación, ¿no? De mucha desesperación. Yo te digo por los pacientes de mi hija, tenía más pacientes desesperados. Sí. Imagínate estar entre cuatro paredes, ¿no? Ya no eres tú, de repente si tienes padre, tienes hijos, el esposo, ¿no? Y convivir todo el día allí y con los miedos, ¿no? De qué pasará, nos enfermaremos, qué pasará mañana. O sea, te cambió la vida, ¿no? Por eso creo que sí, pues. A mí me cambió la vida por lo que te he contado, pero te voy a decir que para mí, yo con la edad que tengo nunca había tenido vacaciones, nunca había podido decir, ay no, me siento enferma, voy a dormir. Siempre me levantaba, iba, y de verdad, cuando hubo la pandemia, yo he dormido 2 años seguidos, 2 años. De verdad, pobre mi hija. Me levantaba, me bañaba, me refrescaba, me volvía a poner el pijama, me volvía a meter en la cama y dormía. He dormido y luego he buscado todas las cosas que tenía pendientes, sobre todo de cosas que hago, bordados, tejidos. No sabes la cantidad de cosas que he terminado. No, claro que sí, yo te he celebrado muchas veces, ¿ah? Tus tejidos, tus cuadros, sí, varias veces te he celebrado. Todavía sigo porque acabo de terminar 3 chompas que les he hecho una semana. Wow. De los últimos retos. Por eso pensaba en el proceso creativo. Mira qué tontería, el proceso creativo, porque mi mayor reto es con la lana que tengo, ¿qué hago para que salga bien? Combinarlo y de verdad, yo diseño de acuerdo a lo que tengo y me ha salido muy bien, lo he diseñado. No tengo la menor duda. Ya voy a subir mi foto. Hazlo, pero por favor. También pensaba, ¿por qué injusto, no? ¿Por qué a algunas personas todo les va bien y otros que son buenísimas personas tienen pruebas? Y todo es así de casualidad, bueno, porque te tocó. ¿Y sabes cuándo lo entendí? Tejiendo. Me vas a decir que estoy loca. Claro, tú tejes y siempre hay de un mismo villo pequeños trozos que los desechas. Y no es porque eres injusto, sino porque le tocó a ese pedacito y lo botas, pues, porque ya no sirve. Interesante. Así es. Si en el mundo te tocó, y a veces hasta pensaba yo soy creyente, hasta te sientes culpable porque sientes que de alguna forma no te ha tocado esas cosas terribles que le tocan a otras personas, ¿no?
¿por qué a ti no te ha tocado nada de eso? Dice que Dios no manda nada que tú no puedas soportar. Seguramente yo no puedo soportar casi nada porque no me ha mandado cosas terribles. Bueno, en todo caso agradecerlo, ¿no? Agradecer. Yo creo que uno ha pasado por estas pruebas de diferente manera, ¿no? Cosas que pueden habernos tocado directamente, otras a personas cercanas nuestras, y de alguna manera, pues, sí te moviliza, sí te mueve, ¿no? Yo creo que ha habido muchos aprendizajes de este proceso, ¿no? Así como pérdidas de diferente tipo, creo que ha habido también muchos aprendizajes, y me quiero quedar con eso, ¿no? Con los aprendizajes, que tiene que ver no solamente con el tema de la prevención, ¿no? Tiene que ver también con tu ser humano, ¿no? Y hay una necesidad de trabajar más por esa calidad. En ese aspecto hay más conciencia en todo. Por ejemplo, el otro día vi en un micro a una señora con su mascarilla. Ya no es obligatorio. Y entonces le dije, señora, ¿usted se siente bien? Estoy con gripe, me dijo. Está cuidando al otro. En Japón usan así, Japón, China usan cuando... O sea, no lo usan por protegerse ellos, sino por proteger al... Pero eso es maravilloso, esa es una conciencia ciudadana, ¿no? Claro, o sea, eso ¿qué iba a haber antes? Eso. Y lo que tú dices, pues hay un aprendizaje, un mejoramiento, bueno. Me quedo con los aprendizajes. Dime una cosa, Milagritos, ¿tú crees que la poesía en este momento hay un pronunciamiento, hay un grupo de jóvenes que van a continuar? ¿Hay apertura hacia la poesía en la juventud? Yo creo que sí, ¿no? Porque yo veo poesía de algún sector, una poesía contestataria incluso, ¿no? Sí. La poesía es un gran medio de comunicación, así que hay que explotarla en todo sentido. Solo lo que sí creo es que hay que tratar de educarla, ¿no? Hay que tratar de educarla, lo que conversamos hace un rato, darle las herramientas a esos estudiantes para que ellos puedan crear, puedan de alguna manera transferir también sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, ¿no? Que el lenguaje debe ser democrático, entonces debe abrirse ese espacio también para que la poesía sirva para ello, ¿no? Hay que educar en ese sentido también. Una herramienta hermosa de expresión, ¿no? Totalmente. Una herramienta. Yo creo que hay que darle los elementos, los conocimientos y dejarlos a ellos libres, que bueno, ya empiecen a producir. Y como te dije, abrirles esa puerta hacia un proceso, todo lo que es proceso creativo es la mayor felicidad que un creador puede tener. No hay, te lo digo porque no sabes cómo disfrutar. Primero que es solitario y es bien egoísta, tú solo lo disfrutas. El proceso creativo es tuyo. Es tuyo, bueno, pues. según mi ex esposa me dijo algo. Él aprendía chino, hablaba varios idiomas, aprendía chino y llegó a aprender chino. Y un día me dijo algo y después, posteriormente, ¿te acuerdas que tú me dijiste esto? Y me dijo, no, yo no te he dicho eso, jamás te he dicho eso. ¿Y de dónde lo voy a haber sacado yo? ¿Sabes lo que me dijo? Y él dijo que no. Me dijo que según los chinos, cuando tú estás creando, tu espíritu está en conjunción con tu Dios. Wow. Qué profunda, ¿de dónde lo voy a haber inventado yo? Él me lo dijo. Y digo que no, yo no te lo he dicho. Tú me lo has dicho. Bueno, no sé, ahí quedó en la incógnita, ¿no? Hermoso. Lo soñé, pero es verdad, porque es un momento mágico que tu espíritu está como elevado, y es un momento que solamente tú lo tienes, lo disfrutas. Si algo interfiere, se malogró ahí. Este es solitario y es un momento estupendo. Yo te digo, esos momentos yo los siento cuando tejo, cuando bordo, cuando escribo, o sea, es esa cosa mágica de salvar el obstáculo y transformar eso en algo que valga la pena, ¿no? Entonces, darle esa herramienta a un joven para que se exprese, yo creo que es darle todo un mundo. Sí, además, eso también se educa, se puede educar, claro, se debe educar, ¿no? Se debe educar. Es obligatorio. ¿Te acuerdas de Pepito
Pepito Beltrán invitó a una gran poeta, y ella a la hora que le tocó hablar dijo, ella había escuchado la lectura de los poemas y dijo algo que sí que le había gustado mucho, pero que era necesario que todos los poetas comenzaran a educarse. Así fuerte lo dijo. Tienen que leer, tienen que aprender, seguir aprendiendo. Y verdad, pues, o sea, tú todos los días tienes que educarte. Aprender, leer poesía. Lo más que puedas, o por lo menos escuchar algo. La lectura y la escritura van de la mano, pues, ¿no? Mientras más lees, vas a escribir mejor. Por supuesto. Eso está comprobado. En esas dos palabras lo has dicho todo, de verdad. Y bueno, y como después de la escritura ya está el verso, está el poema, léenos otro poema. Ya. Y después nos vas a contar sobre tus antologías. Ya. Al son de la palabra. No sé si estamos bien con el tiempo, sí, ¿no? No, conmigo no hay problema. Yo puedo hacer un programa de 2 horas, no tengo problema. Perfecto. Odio, soy acuariana, odio todas las cosas que te hacen. Libre como el viento. Muy bien. Al son de la palabra. Y el poeta alza la palabra en el recinto íntimo de sus pensamientos. En el vaivén de sus ansias, en los postreros y futuros empeños, en sus idas y venidas, en la sonata tanteada sin prisa ni recelo, en la lánguida crónica desempolvada de tiempo en tiempo, en el azulejo teñido de amatorio desenfreno. Y el poeta alza la palabra por rebeldía frente a la inacción, por vértigos de añoranzas teñidos de frustración, por pura gana, por abrir una grieta de esperanza, por una reflexión, por el éxodo de los juicios, por una pizca de sinrazón que da razón. Y el poeta alza la palabra. Y tú lo has dicho, en el momento íntimo de sus pensamientos, ¿no? Soledad, intimidad, y ahí se produce la magia y el poeta. Nice. Tu Qué magia. hermosura, ¿no? De verdad que qué hermosura, como justo escogí esa frase pensando en ti, esta frase maravillosa que dice que más placer te produce hacer un mal verso que leer el mejor de los. O sea, hacer un mal poema que leer el mejor, el más bello de los poemas. Hacerlo, proceso creativo. Te da una... Además es muy mágico, ¿no? No sé si te pasa, por ejemplo, ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Y fui donde el párroco de mi urbanización y se lo di y me dijo, ¿de verdad te ha pasado eso? Sí. Me desperté en la noche, en la madrugada y empecé a pensar sobre un poema. No, quiero dormir, me volví a levantar hasta que, no. Agarré mi teléfono y lo escribí y ya, terminé de escribirlo y me eché a dormir. Y yo normalmente cuando me levanto leo el Evangelio del día. Voy a leer el Evangelio del día y era el poema que yo había escrito. ¿Qué? Sí, milagrito. ¡Guau! ¿Sabes qué? Parece que yo me lo he copiado, ese Evangelio, eso yo nunca lo había escuchado. Y como yo había quedado... La parapsicología, tendrá algo que decir allí, la parapsicología. No sé, oye. Qué misterio. Y además, como yo había quedado con él para fijar una fecha para el recital de poesía mística, fui y le dije, padre, esto parece un aviso, ha pasado esto, ¿verdad? ¿Te ha pasado esto? Sí, no, ya fijamos fecha. A raíz de eso fijamos fecha. Pero qué extraño, ¿no? Qué extraño. No sé, sí, cosas muy... Y con la poesía me pasaron muchas cosas así extrañas, ¿no? Muchas cosas extrañas. Bueno, es probable, ¿no? Porque como todo arte, tiene su mística, pues. Tiene su mística, ¿no?
es trascender. O sea, tú razonas, pero trasciendes a través de ese razonamiento. Afloras todo tu mundo subjetivo y lo trasladas, en este caso, a un escrito. Pero lo piensas, lo razonas primero para luego trascenderlo, ¿no? Yo creo que hay otro momento maravilloso que tiene que ver con la creatividad, además el momento en el que produce el escritor, es ese momento mágico del lector. También le da un sentido, ¿no?, a lo que tú has escrito, que de repente no se parece en nada a tu propósito de escribir, pero él lo reconoce de esa manera. Como suyo. Eso también me parece maravilloso, ¿no? Sí. Por eso te decía que una vez que ya sale, ya no es tuyo, es del público. Exactamente. Una vez, una amiga, yo había presentado mi libro y regalé mis libros la primera. Y me llama por teléfono y quiero hablar contigo. Le digo, yo estoy trabajando, salgo 6:30. Quedamos en tomarnos un café y nos fuimos. Y me queda mirando. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué tiene? Pensé que le pasaba algo, me estaba buscando para alguna cosa. Me dijo, he leído tu libro. Yo dije, ay, Dios mío, no le ha gustado, debe ser muy malo. Y así con susto la miré. Por ejemplo, este poema. ¿Cómo sabías esto de mí? Me dijo. Acá tú dices esto es, no, porque me ha pasado. Yo no sabía nada. Identificada. Además, no era lo que yo había querido decir. Es lo que te estaba diciendo hace un ratito, ¿ves? O sea, por eso te digo. Maravilloso ese encuentro entre el lector. No le dije nada. No le dije. Es una catarsis, una maravilla tu libro. Yo creo totalmente. Parece que hubiera sabido, mentira. Yo no sabía nada, no la veía a tiempo. Pero por eso te digo, lo lindo es que se queda y llega en cualquier momento. El libro llega a las manos como dice, ya la poesía ya no es tuya, es de quien la necesita. Así es. Y la interpreta. Milagritos, ¿qué planes tienes tú de acá para hacer, producir otro libro? ¿Cuáles son tus? Sí, en realidad ya tengo una cantidad considerable de escritos. Algunos están en verso, otros están en prosa, que también quiero organizar, quiero consolidar para una tercera publicación. Y espero que no sea una fecha lejana, por el contrario. Claro. Claro, sí. Porque ya cuando la mamá está encinta tiene que dar a luz, de todas maneras. Tu tercer hijo ya tiene que salir. Tercero, ¿no? En literatura, sí. En literatura, el tercero. Bueno, y sobre los textos que tienes escolares, cuéntanos esa faceta diferente. Sí, varios años atrás trabajé para una editorial, ¿no? Entonces, allí elaboré libros para educación secundaria, justamente para el área de comunicación, ¿no? Esa área donde enseñan también literatura, hoy ya le llaman comunicación. En mi tiempo era lenguaje, ¿no? Lenguaje, sí, lenguaje y literatura. Ahora le llaman comunicación. Entonces, ahí creé libros para educación secundaria, ¿no? También he trabajado más años atrás, trabajé unos libros para trabajar lo que es plan lector, ¿no? En ese caso, yo no creaba los textos literarios, sino utilizaba textos literarios y les daba, pues, la parte de actividades, ¿no? Yo creaba la parte didáctica, ejercicios, preguntas, crucigramas, ¿no? Diferentes maneras de abordar para trabajar la comprensión lectora en sus diferentes niveles. Maravilloso. Sí. También tengo una publicación que tiene que ver con gestión educativa. En este caso fue un trabajo muy interesante que hice. Estoy muy agradecida por esa oportunidad. Fue en Ayacucho, ¿no? Justamente por una consultoría. Tuve oportunidad de entrar en contacto con directores, con padres de familia, con estudiantes, para plantear, pues, un documento, ¿no? que sirviera como estándares para poder hacer una evaluación institucional, ¿no? Y de esto partir para hacer un plan luego de mejora institucional, ¿no? Donde la lógica era el involucramiento de los diferentes actores, ¿no? Esto es directores, docentes, pero también los estudiantes, los padres de familia, la localidad, ¿no? No debería situarse una institución educativa y encerrarse en sí misma, ¿no?
La dinámica más bien es de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. O debería serlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Es un poco... ¿Y es viable es viable eso con la mayoría de los papás trabajan? ¿Es viable claro eso? que sí, pero como yo te decía, hay maneras de verdad recoger información, puedes aplicar encuestas, qué sé yo, ¿no? Algún instrumento que te sirva de soporte para levantar información y ver, ¿no? Cómo podrías tú agrupar a los padres de familia, ¿no? Y que puedan participar. Y hay mucho que hacer en la escuela, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué sucede? Justamente por esta realidad que conversamos hace un rato de que papá, mamá hoy en día sale de casa para buscar el sustento, no queda mucho tiempo, entonces necesitamos negociar con ellos, necesitamos negociar y ver de qué manera podemos lograr ese involucramiento y no más bien se quede en un desembarazo, ¿no? Muchas veces los padres matriculan a los hijos y ya, ¿no? O sea, hasta fin de año, y el chico puede repetir de año, puede tener problemas en la escuela y no se tomó la medida pertinente porque no hubo comunicación con la escuela, ¿no? Porque hubo ese desembarazo. Yo digo esto, pero no necesariamente porque el padre no quiera a sus hijos, sino que está abrumado con lo que está haciendo para el sustento de su casa, entonces confía plenamente en la escuela y se olvida de que hay un estadio muy importante en la casa donde el chico necesita también un monitoreo, un acompañamiento, una comunicación fluida, ¿no? Y no lo tiene. Y también ese tipo de involucramiento le puede servir a él muchísimo, de muchas formas, porque se va a informar de una serie de cosas, va a aprender junto con el hijo. Así es, que debería ser. Se va a acercar más a su hijo. Pero si está haciendo ese trabajo, no. Muy poco se hace, pues, ¿no? Muy poco se hace, pero debería hacerse. Yo creo que hay que trabajar también en las instituciones educativas proyectos a largo plazo, ¿no? Hay que hacer mucho allí. Yo creo que hay buenas prácticas, ¿ah? O sea, hay evidencias de buenas prácticas en diferentes partes de nuestro país, pero son esas evidencias, buenas prácticas, pocas, ¿no? La idea es eso que se generalice, que una institución educativa pueda tomar de repente como referente, como ejemplo, esa buena práctica, esa experiencia y recrearla según su entorno, ¿no? Claro. Porque eso sí tiene que quedar clarísimo. Puede haber en una misma cuadra dos instituciones educativas, pero a pesar de la cercanía, son dos realidades distintas. Diferente. Entonces, eso debe considerarse. No puedes buscar hacer exactamente igual en otra institución, porque no significa que copiando tú vas a tener éxito. Tú tienes que recoger información, hacer un diagnóstico situacional, diagnóstico de tus estudiantes, de tus padres de familia, de las prioridades que hay que atender, ¿no? De tu propuesta pedagógica. Y O sea, mucho hay más cuando hay que tomar en cuenta. Mucho más cuando la diferencia es ya de lugar, ¿no? Si es tierra, Mucho más costa, marcado, ¿no? Mucho más marcado, ¿no? Ahí sí la realidad es, bueno, es total y absolutamente diferente, y entre ellos también. Yo siempre pienso en esos pequeños que tienen que caminar horas de horas de horas para llegar a su escuela, y a veces llegan y el profesor no ha ido porque se ha ido a Lima a cobrar su sueldo que no le han pagado. Sí, los viajes de día miércoles. Por ¿No? Dios, sí. Bueno, ahí hay otras variables que hay que considerar, ¿no? Tú no te puedes olvidar tampoco, por ejemplo, de la parte cultural. No. Las costumbres, ¿no? Las creencias marcan mucho la dinámica también de la escuela. Eso significa que la escuela también debe considerar esas costumbres, ¿no? Esas creencias para plantear sus programas curriculares. O sea, no puede vivir aislada de esa lógica. Creo que en este momento se está dando un poquito de mayor énfasis a ese tipo de cosas. Me parece que ya se habla por lo menos de... Sí. Y ya se está mirando hacia la propia realidad de cada lugar, ¿no? Sí, actualmente los programas curriculares se diversifican, ¿no? Sí, se diversifican. El tema para mí pasa, María Elena, porque aquello que está en el papel como diversificado se ponga en práctica. A veces el papel dice una cosa, pero la práctica dice otra.
Y nuevamente regresaríamos nosotros a esta necesidad de mayor capacitación, ¿no? Para que los maestros tengan otras herramientas necesarias, la necesidad del monitoreo y acompañamiento, ¿no? Que no sea solamente en algunas fechas específicas o una vez al bimestre, según la normativa que se encuentre regulando en ese momento, sino que sea un acompañamiento continuo. Los maestros yo los veo que están con mucho entusiasmo, pero o sea, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer todavía. Darles la orientación, la capacitación y las herramientas, ¿no? Para que ellos puedan poner en práctica eso. Es Sí. toda una tarea. Y hay escuelas donde tú encuentras maestros que de verdad que es para sacarse el sombrero, ¿no? Sí. No solamente en Lima, Santiago de provincia, de zona rural, ¿no? Que es una maravilla. Dice, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Y hacen con lo que tienen. Sí. Y lo hacen bien, ¿no? Sí, yo he visto eso. Yo vi una experiencia en Santiago de Chuco que me quería morir, oye, no lo podía creer. Y era un profesor de lo más humilde, pero todo lo que había hecho y sus alumnos pero estaban informados, sabían de todo. No sé, qué maravilla, de verdad. Pero además se notaba que él tenía una vocación de maestro, pero así, a prueba de balas. Qué bonito. Esa es la parte actitudinal tan hermosa, ¿no? La que tiene que ver con el compromiso de maestro. Y acá en el país tenemos muy buenos maestros, ¿no? Hay cosas que hacer, ¿no? Algunas que pueden depender de las políticas estatales, ¿no? Nacionales, pero otras dependen de tu decisión. Exacto. Otras son institucionales, o sea, hay a diferente escala. La idea es que conjuguen todas estas y se realicen las llamadas buenas prácticas, excelentes propuestas, ¿no? Que estén situadas, que estén contextualizadas, ¿no? Para que realmente puedan calar en la población estudiantil y en sus familias. Se puede hacer tanto. Una vez nos invitaron acá en Lima a un colegio, era un encuentro internacional y fuimos a un colegio, es particular el colegio. Y todo el mundo leyó un poema y yo no había llevado nada, así porque de verdad que yo fui para otra cosa. Y entonces tenía mi libro de cuento y leí un cuento que hablaba de un perrito, era una historia de verdad. Terminé de leer el cuento y del fondo, porque era en el patio, esa cosa que no me gusta, a mí me gustan más los salones, pero en el patio, con todos. Una chiquita pegó un grito, ¡ah! Y desde el fondo vino corriendo llorando, ¡ah! Hacia mí, abrazarme llorando. Y me contó la historia de su perrito. Y estaba su papá ahí, ¿ah? Que su papá no quería que el perrito se quedara en su casa. Delante de todos fue eso. Y el señor escuchó. ¿Y qué pasó con la niña y su padre? La historia que yo contaba es una historia real y que al final lo mataron a este perro, que lo envenenaron y murió. Fue una experiencia impresionante. Está en mi libro de cuentos que se llama Palabra de Mujer. Y al final el papá, ¿sabes qué le dijo? No llores, te vas a quedar con tu perro. Pues el señor no quería perro. Fue una cosa tan conmovedora, tan así. Y yo cuando me fui a mi casa, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa ha pasado? El móvil fue tu lectura, mira, tu texto. La niña, mira, estalló en llanto y vino corriendo a abrazarme, pero desde el fondo del patio, era una grita, fue horrible porque es un patio gigantesco, estaba reunido con todos los niños ahí. Una cosa mágica, así, muy bonita, pero sirvió para algo, ¿no? El poder de la palabra, mira, ¿ves? El poder de la palabra. Y qué importante, y yo he visto que la presencia del poeta en los centros escolares es importante. Es como, yo he sido jefa de deportes, 11 años, y cada inauguración yo invitaba a la inauguración a tomar el juramento a deportistas importantes en cada disciplina deportiva. Bueno, he tenido lo mejorcito ahí invitados. Y cuando el chico se podía acercar
Teófilo Cubillas, a todo el mundo se podía acercar y hablar y conversar y los tocaban. Eso es mágico. Eso en un niño de 8 años, de 10 años, no se va a olvidar nunca. Así es. Eso es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, ¿no? No ven, en este caso al deportista, no ven en este caso al artista como alguien, pues, muy lejano, ¿no? Que puede ser en un libro. Es un ser humano como tú, ¿no? Esa invitación puede servir para que el estudiante pueda preguntarle lo que quiera, ¿no? Y una inquietud que tuvo acerca de un momento, un episodio de repente del texto que leyó, de unos versos, ¿no? Esa ida y venida en comunicación maravillosa, ¿no? Sí, y en todas partes igual, porque estaba en Ecuador, en varios sitios, y en los centros escolares sucede lo mismo. O sea, es un momento muy hermoso y que el alumno te mira así con unos ojos como si tú te sientes pues una estrella de cine, ¿no? Porque caminas y ya hablas con ellos, ya les firmas el autógrafo. Qué bonito que tenga ese tipo de personas a quien ellos puedan admirar, que sean positivas, ¿no? Que hayan escrito algo. Claro, que no sea el tipo que canta en la radio, sino y la presencia de los poetas en los colegios, y debe ser también para los músicos, es alguien que lo ve. Sí, claro. Y por eso que casi siempre los encuentros poéticos siempre tienen la etapa de visita a los centros escolares. Y eso me parece maravilloso. Siempre es bueno. En los que yo he asistido, casi todos estaban organizados de esa forma, ¿no? Y tiene un gran impacto, ¿no? Un gran impacto para el estudiante que incluso hasta puede motivarlo para que escriba, ¿no? Para que sí, te preguntan de todo, ¿ah? De todo. En el Ecuador fuimos era de noche, y había un laberinto, un colegio, todo el mundo gritaba, saltaba, y eran medio mayores. Y yo le digo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es esto? Y nos hicieron pasar, nos sentaron y se formaron todos y era un colegio nocturno, era de chicos que trabajaban y ese día se inauguraba el programa. Y de verdad que cómo había empezado no era muy simpático. Y entonces cada uno leyó un poema, nos escucharon. Y luego íbamos a los salones. Oye, fue de todo lo que habíamos visitado, fue la experiencia más maravillosa que pudimos tener. Tú no sabes esos muchachos con qué interés te escuchaban, con qué respeto, las preguntas que hacían. Y entonces, ¿y cuál es la diferencia? Es que estos trabajan para poder estudiar y estudian porque quieren. Mira la diferencia. Claro, claro. Tienen más claridad de lo que quieren, ¿no? Estaban ahí estudiando porque querían estudiar, no porque sus papás lo enviaban. Y entonces cuando llegamos nosotros, a ver las preguntas, fue riquísimo todo. Todo el mundo salió feliz. Salimos tarde, cansados, pero felices. Pero con el corazón ahí rebosante. Exacto. Como una energía especial, ¿no? Porque eso es lo que genera las conexiones humanas. Eso está en contacto. Y eran muchachos eran adolescentes, pero eran un tipo de adolescente diferente, un adolescente que era golpeado por la vida, que tenía que trabajar, que no tenía recursos, que se ganaba el pan, ¿no? Mira, muchos llegaban, yo veía unos locos que llegaban y dejaban sus motos y entraban corriendo. Y yo, ¿estos locos de dónde son? Y después me enteré, pues mira, cómo prejuzgas, ¿no? ¿Cómo prejuzgas? Esos locos venían de su trabajo y entraban corriendo a estudiar. Qué experiencia tan linda. Oye. Yo pienso que debería haber mayor apertura para que los poetas puedan tener sus encuentros y puedan invitar, también que hubiera un local que proporcione, con todos los locales que tiene el Ministerio de Cultura, donde puedan ir los colegios y los poetas estar ahí brindándoles una tertulia, conversar con ellos. Yo sé que muchos colaborarían. No necesitan más que proporcionar eso, porque cuando tú quieres hacer un recital tienes que alquilar encima tu local. Me ha pasado a mí. Claro.
hasta eso tienes que, ni siquiera eso te dan, y deberían, ¿no? Por lo menos. ¿Cuándo será ese día? Como decía mi mamá, cuando San Juan baje el dedo. Milagrito, qué maravilla de haber conversado contigo. No sé si quieres decirnos más, cuál es tu mensaje para los jóvenes, para qué importancia tiene la escritura en el mundo de un joven, qué podría proporcionarle. Bueno, muchas cosas en realidad, ¿no? Yo creo que es una herramienta indispensable para comunicarse. Hoy en día hablamos de competencias comunicativas, ¿no? Que tiene que ver con el poder leer y comprender, ¿no? El poder escribir y lograr que te comuniquen, ¿no es cierto? Y el poder expresarte también oralmente de una manera adecuada, o sea, competencia comunicativa en todo sentido, a todo nivel, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias y en los diferentes niveles de la lengua. Y creo que sí, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho los planos que hace un momento estábamos conversando, ¿no? Lectura y escritura. Y escritura, ¿no? las dos cosas. Y eso pasa porque si el niño quiere leer, que lea, ¿no? Que lea lo que le guste y luego tú puedes darle otros tipos de texto, obviamente que también sean para la edad de él, para posibles intereses que él tenga. Lo propio hacer con el joven. Si tú quieres fomentar el apego a la lectura, reitero, tiene que ser a partir de los intereses que ellos tengan, de las temáticas que ellos tengan como interés. O sea, tienes que partir de eso, de lo que le gusta, para luego poder hacer extensivo otro tipo de actividades, ¿no? Sí, creo que necesitamos también trabajar una escritura funcional, ¿no? O sea, el protagonismo no son las normas, ¿no? No, por ahí no parte, sino por tu necesidad de comunicar. Y para ello, tú te vales de las normas, ¿no? Es diferente la lógica, ¿no? La normativa, la sintaxis son el medio, el fin es el texto que tú quieres comunicar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esa búsqueda y tratar de con ello asegurar que el lenguaje sea democrático para todos. Y eso pasa por dar un texto de calidad, ¿no? Pasa por redactar, por transmitir oralmente también un texto que sea entendible por todos. Eso creo, entendible, ¿no? Para todos. Escoger el material adecuado, ¿no? Sí. La parte de la planificación es previa, ¿no? El levantamiento de información. Vamos, si yo quiero escribir, por ejemplo, un ensayo, este tipo de texto que es un poquito más complejo que otros, tengo que investigar. Entonces tengo que buscar que sean fuentes fidedignas, ¿no? Solventes, y ahí pasa por también, ¿no? A ver, qué textos busco, en qué páginas qué páginas voy a utilizar. Una vez que yo tengo mis insumos, tengo que pensar en cómo organizo la información que yo quiero priorizar y transmitir. No debo copiar, no debo pegar, no debo plagiar. Claro. Lo ideal es que yo allí parafrasee, ¿no? Y si hay una necesidad de que literalmente yo quiera utilizar alguna idea de un especialista de pronto, hay que saber citar. Claro. O sea, hay que preocuparse por la manera como uno lo hace. El respeto, ¿no? A la propiedad intelectual. Por tanto, tiene que haber principios en ese escritor. Valores, sí, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. De verdad, mire cuánta orientación, sobre todo hacia los papás, ¿no? Y a los maestros también, de parte de Milagrito. Ha sido muy enriquecedora esta conversación, Milagrito. Me alegra muchísimo que tu mundo esté de la mano entre la poesía y la educación. Eso me parece maravilloso. Me hubiera gustado que ese fuera mi mundo también, porque soy una maestra frustrada, pero bueno, ahí estamos. Y muchas gracias. Antes de irte tienes que leernos un poema más. Ay, gracias. Ya tenemos 1:34 conversando. Espero que no te hayas aburrido, amiga. Para nada, yo estoy contentísima, realmente me encanta, María Elena. Y yo también estoy muy agradecida por este espacio que me permites, no solamente para leer poesía, sino para esto, ¿no? Para conectar. Conversar, sí. Sobre todo las ideas que has vertido son muy, muy valiosas. Y sé que nos ven niños, jóvenes, me escriben. Hay algunos jovencitos que me preguntan cada cosa. Y bueno, hoy día espero que hayan
prestado atención, y si se han distraído un poquito, vuelven a poner el programa porque queda colgado, compártanlo con sus amigos, con sus profesores, con todo el mundo. Esta es una clase maestra, especialmente para los papás y para los profesores y también para ustedes. Así que escuchen bien. Milagritos, a ver, adelante con tu poema. Gracias. Se llama Trazos del tiempo. Escribo con tinta, escribo con lápiz, escribo con cera, escribo con crayón, escribo con las entrañas, escribo con la sangre, escribo con el alma, escribo con punzón. Escribo porque escribo y, al escribir, desfilan las filminas de vidas, las memorias, las tormentas, las azarosas ideas que se remangan en el seso y se exhalan en versos. Escribo porque no hay otra escapatoria y, al escribir, vierto del interno, del arraigo, del foráneo ya cercano, del pasado, presente y venidero, que insurrectos decantan en hojas y pluma con fragor. Escribo porque escribo. Escribo con clamor. ¡Qué hermosura! Eso es, pues ahí estás describiendo porque escribes. ¡Qué maravilla! Quiero que nos des tu último mensaje. ¿Qué les puedes decir a estos jóvenes que les gusta la poesía y a los que no les gusta? ¿Qué les puedes decir? ¿Por qué es importante que lean poesía? Bueno, yo creo que es importante porque la poesía también educa. La poesía, como todo arte, te sensibiliza. Y creo que hace falta una gran dosis de sensibilidad hoy en día con todo lo que estamos pasando, ¿no? Los medios de comunicación, las megatendencias nos están enseñando a deshumanizarnos. Y no debemos permitir que lo logren. También debemos trabajar en lo interno para que lo externo sea bueno, sea propio y también sume a la vida de todas las personas. Es verdad. Lee poesía, escribe poesía, ¿no? Vive poesía. Gracias, Milagritos, linda. Muchas gracias. Te cedo los micrófonos para que te despidas. Ya estamos concluyendo, amigos. Ha sido de verdad una entrevista mágica con una gran poeta, Milagritos Huertas Quesada. Ella es limeña, importante porque su mundo gira en torno a la educación, a la formación, a la poesía, a la narración. Y entonces ha tenido mucho que compartir hoy día, que agradecemos muchísimo sus opiniones, sus consejos. Espero que lo hayan aquilatado y les sirvan. Adelante, Milagritos, tus últimas palabras ya para despedirnos del programa. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora este encuentro de dos amigas, de dos queridas amigas compartiendo algunas nociones en las que creemos. Mira, nuevamente quiero agradecerte a ti, María Elena, por este maravilloso espacio en Tertulia de Poetas de Lima. He visto tus programas varias veces y valoro sobremanera esta gran posibilidad que tú nos estás brindando a quienes de una u otra manera apostamos por escribir, ¿no? Creo que espacios como estos los necesitamos a montones, ¿no? Yo reitero que la poesía realmente educa. Entonces, hay quienes queremos seguir educando, hay quienes queremos transmitir nuestras ideas, ¿no? Y necesitamos espacios como estos. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están acompañando, los que nos han escuchado. Y bueno, ¿no? A seguir apostando por la poesía y busquemos otros espacios para que podamos encontrarnos. Y por ahora te mando este abrazo virtual, ¿no? Con la caridad que tú sabes. Gracias, Milagritos, linda. Milagritos, de verdad, ha sido un privilegio tenerte. Muchas gracias por todo lo que has compartido hoy día. Gracias a ustedes también, amigos. Y sigan leyendo poesía. Nos vemos en el próximo programa y que la poesía los acompañe. Chao. Bien. Y nos despedimos. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Sí?